¿Alguna vez has sentido una presencia detrás de ti en la oscuridad? Esa inquietante sensación que te recorre la espalda y te hace mirar por encima del hombro. Las historias que voy a contarte hoy no son para los débiles de corazón. Te llevaré a un viaje a través de relatos de fantasmas y folclore paranormal de culturas menos conocidas. Pero ten cuidado, la última historia es tan aterradora que solo deberías escucharla a tu propio riesgo. En las profundidades de la Patagonia chilena, donde la niebla se enreda entre los árboles y los ecos de la naturaleza resuenan como susurros antiguos, se cuenta una leyenda que ha perdurado a lo largo de los años. Es la historia de un hombre que se adentró solo en las montañas, guiado por la curiosidad y la imprudencia. Su nombre era Santiago, un joven aventurero que había escuchado las historias sobre la belleza y la grandeza de la cordillera de los Andes, pero también había oído los rumores sobre un misterioso fenómeno que atraía a los viajeros a su perdición. Una tarde, después de prepararse meticulosamente, Santiago se puso su mochila y emprendió el viaje hacia la montaña. La emoción llenaba su corazón, y mientras subía por el sendero estrecho, el sol comenzaba a ocultarse detrás de las cumbres, tiñendo el cielo de un naranja profundo y vibrante. Santiago sentía que era el único ser humano en un mundo salvaje y espléndido, un lugar donde la naturaleza dominaba y el hombre era un mero espectador. Al caer la noche, la temperatura empezó a descender rápidamente y el viento aullaba como si quisiera advertirle. Sin embargo, Santiago siguió adelante, determinado a alcanzar la cima antes de que la oscuridad lo envolviera por completo. Mientras avanzaba, notó que la atmósfera cambiaba. La tranquilidad del día se transformó en un silencio inquietante. La luna llena apareció en el cielo, iluminando su camino, pero también proyectando sombras que parecían moverse a su alrededor. Fue entonces cuando Santiago vio una luz distante entre los árboles. Atraído por el destello brillante, Santiago sintió que algo dentro de él lo impulsaba a acercarse. Caminó hacia la luz, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda, pero ignorando la advertencia. Cada paso que daba parecía llevarlo más lejos de la realidad, como si estuviera cruzando un umbral hacia lo desconocido. La luz se volvió más intensa y, al acercarse, pudo distinguir una figura humana que se movía en el claro. Era un hombre de aspecto etéreo que parecía flotar en el aire. Santiago, hipnotizado, se detuvo y observó. El hombre tenía una apariencia extraña, con una mirada profunda y una sonrisa que irradiaba tanto calidez como un escalofrío inquietante. «Bienvenido, viajero», dijo la figura con una voz suave, casi musical. «He estado esperando tu llegada». A pesar de su naturaleza encantadora, Santiago sintió una inquietud creciente. La figura, envuelta en una luz brillante, parecía tener un poder sobre él que no podía resistir. Sin poder evitarlo, dio un paso hacia adelante, pero en ese momento, la figura levantó la mano y la luz se intensificó, envolviendo a Santiago en una bruma resplandeciente. «Te he llamado porque estás perdido», continuó el hombre, «y juntos podemos encontrar el camino». De repente, una sensación de desesperación se apoderó de Santiago. Recordó las advertencias sobre la montaña, sobre aquellos que habían desaparecido tras seguir luces engañosas. Con un esfuerzo sobrehumano, se dio la vuelta y comenzó a correr, el eco de su propio corazón resonando en sus oídos. Pero la luz lo seguía, persistente y seductora, susurros en el viento llamándolo a volver. A medida que corría,
el paisaje comenzó a transformarse. Los árboles se cerraban a su alrededor, sus formas distorsionándose y convirtiéndose en figuras oscuras que parecían burlarse de él. Santiago podía sentir la respiración de la montaña, el aire pesado y frío, como si estuviera viva y consciente de su presencia. Cada paso se sentía más difícil, como si la tierra misma tratara de detenerlo. Finalmente alcanzó un claro donde la luna iluminaba el suelo y por un momento pensó que estaba a salvo. Pero al mirar hacia atrás, vio que la figura seguía allí, estática, con su mirada fija en él. Santiago comprendió que no se podía escapar. Su mente comenzó a ceder al terror, y mientras luchaba por encontrar el sentido de la realidad, recordó las historias que había escuchado sobre aquellos que fueron atrapados en un ciclo eterno de búsqueda, incapaces de regresar. Desesperado, Santiago decidió enfrentarse al hombre de la luz. «¡Déjame en paz!», gritó, pero su voz sonó pequeña frente a la inmensidad de la montaña. La figura sonrió y en ese instante una risa distante resonó a su alrededor, como si la propia naturaleza se burlara de su valentía. «No puedes huir de lo que has encontrado aquí», dijo el hombre, su voz ahora un eco ominoso. Sintiendo que su voluntad se desvanecía, Santiago se dejó caer de rodillas, agotado y resignado. En ese momento comprendió que había cruzado una línea que había desafiado a la montaña y sus misterios. La luz se intensificó y de repente todo se volvió blanco. Santiago no sabía si estaba despertando de un sueño o si realmente había cruzado al otro lado. Al día siguiente, los lugareños encontraron su mochila abandonada en el sendero, pero de Santiago no había señales. Las historias sobre el hombre de la luz continuaron, y aquellos que se aventuraban en la montaña contaban advertencias sobre seguir luces engañosas, recordando siempre a Santiago, el viajero que se perdió entre las sombras de los Andes. Desde entonces, algunos dicen que en las noches claras, si escuchas con atención, puedes oír su eco, un susurro que recuerda a todos que la curiosidad puede ser un camino hacia la perdición. En las tierras altas de Bolivia, donde la majestuosidad de los Andes se encuentra con el cielo, hay un antiguo folclore que ha perdurado durante generaciones. La historia que te contaré es la de la Dama de Blanco, un espíritu que ha cautivado la imaginación de los lugareños y ha dejado a muchos con el corazón helado. Todo comenzó en un pequeño pueblo a orillas de un lago cristalino, un lugar donde las tradiciones y la cultura aymara se entrelazan con la vida cotidiana. En este pueblo vivía una joven llamada Elena, conocida por su belleza y su espíritu libre. Elena soñaba con el amor y la felicidad, pero también era consciente de las supersticiones que rodeaban su vida. Los ancianos del pueblo le advertían sobre el espíritu de la Dama de Blanco, un alma errante que, según decían, buscaba venganza por un amor perdido. Elena, ignorando las advertencias, se enamoró de un joven llamado Martín, un apuesto forastero que había llegado al pueblo en busca de nuevas oportunidades. La conexión entre ellos fue instantánea y pasaban horas juntos, riendo y compartiendo sueños de un futuro brillante. Sin embargo, el amor entre Elena y Martín despertó la ira de una antigua figura en el pueblo. La madre de Elena, quien, por razones desconocidas, desaprobaba su relación con el forastero. Una noche, bajo la luz de la luna llena, Elena y Martín decidieron escaparse al bosque cercano, un lugar mágico donde solían ir de pequeños.
Mientras caminaban de la mano, la atmósfera se tornó extraña. Un viento helado comenzó a soplar, y el silencio de la noche se llenó de un eco inquietante. De repente, sintieron una presencia a su alrededor, y las sombras comenzaron a alargarse, como si estuvieran siendo observados. «¿Elena?», Martín preguntó, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda. «¿Sientes eso?». «Sí», respondió ella, con un nudo en el estómago. «Pero no dejemos que nos asuste. Estamos juntos, ¿verdad?». Sin embargo, la inquietud no desapareció. Al avanzar, llegaron a un claro iluminado por la luna, donde los árboles parecían susurrar secretos en un lenguaje antiguo. Fue en ese momento que vieron una figura al final del claro, vestida de blanco, con un rostro pálido y ojos tristes que reflejaban la luz de la luna. Elena sintió que su corazón se detenía. «Es ella», susurró temblando, «la dama de blanco». Martín intentó tranquilizarla. «Es solo un mito, no dejes que te asuste. Debemos irnos». Pero la dama de blanco se acercó lentamente, como si el aire se volviera denso a su alrededor. «¿Por qué perturba su descanso, joven?», preguntó la figura con una voz suave, pero llena de tristeza. Elena sintió una mezcla de miedo y compasión. «No queremos molestarte», dijo ella. «Solo estamos aquí por amor». La dama de blanco la miró fijamente. «El amor puede ser un don y una maldición. Una vez amé así y pagué un precio terrible». En ese momento, la atmósfera se volvió pesada y la luna comenzó a ocultarse detrás de nubes oscuras. Martín, sintiendo que el peligro se acercaba, tomó la mano de Elena y comenzó a retroceder. «Debemos irnos ahora», dijo con voz firme, pero Elena no podía apartar la mirada de la dama. «Ella no puede tenerte», dijo la dama de blanco, sus ojos brillando con una luz inusual. «Los corazones que son verdaderos deben permanecer juntos, pero hay un precio que pagar». Sin poder resistirse, Elena se acercó un paso más. «¿Cuál es el precio?», preguntó, su voz temblando. «Si el amor es verdadero, debe sacrificarse algo de gran valor. ¿Estás dispuesta a perderlo todo por amor?». La dama extendió su mano, como si ofreciera un pacto oscuro. Martín, alarmado, tomó a Elena del brazo. «No la escuches, por favor. Esto no es real. Regresemos». Pero ella ya estaba atrapada en la mirada hipnótica de la dama. «Lo haré», dijo Elena, decidida. «Lo haré si me prometes que mi amor no se perderá». La dama sonrió, pero no con alegría, sino con una tristeza profunda. El amor verdadero nunca muere, pero a veces toma formas que no podemos imaginar. Con un movimiento de su mano, un viento gélido comenzó a soplar, y Elena sintió que su corazón se llenaba de un dolor inexplicable. Era como si un pedazo de su alma se estuviera desgajando. De repente, una risa distante resonó en el aire, y la dama de blanco desapareció en una nube de niebla. Elena se sintió débil, como si una parte de ella hubiera sido arrancada, pero al mirar a Martín, vio que él seguía allí, su amor inquebrantable brillando en sus ojos. «¿Estás bien?», preguntó Martín, preocupado. «¿Qué sucedió?». Elena, con lágrimas en los ojos, intentó explicarle
pero las palabras se negaban a salir. Sabía que había hecho un pacto, uno que podría cambiarlo todo. Con el tiempo se dieron cuenta de que la dama de blanco no había ido, sino que había dejado una marca indeleble en sus corazones. Regresaron al pueblo, pero las cosas nunca volvieron a ser las mismas. A veces, en las noches de luna llena, Elena sentía la presencia de la dama observándola desde la distancia. Una voz susurrante la llamaba, recordándole el precio que había pagado por su amor. Martín, aunque leal, comenzaba a notar que algo oscuro había entrado en sus vidas. La risa de la dama resonaba en su mente y a menudo se despertaba en medio de la noche con un sentimiento de pérdida. Con el tiempo, la felicidad que una vez compartieron se desvaneció. La sombra de la dama de blanco se cernía sobre ellos y su amor, que había sido un refugio, se convirtió en una carga. Se separaron, aunque físicamente seguían juntos, cada uno atrapado en su propio mundo de dolor y confusión. Elena a menudo se encontraba en el bosque, buscando respuestas, esperando ver a la dama de blanco de nuevo, deseando que su sacrificio pudiera deshacer el daño que había causado. A veces, creía oír su risa entre los árboles y la tristeza la envolvía como una manta fría. Finalmente, una noche de luna llena, Elena decidió enfrentar a la dama una vez más. Se adentró en el bosque, sintiendo que era su última oportunidad. «¿Por qué me hiciste esto?», gritó al aire, sintiendo el viento frío en su rostro. «¿Por qué arruinaste mi vida?». La dama apareció de repente, tan etérea como siempre, con la misma tristeza en su mirada. «No fui yo quien arruinó tu vida, querida. Fuiste tú quien eligió sacrificarlo todo por amor. El amor verdadero es una bendición, pero también puede ser una carga». Con el corazón desgarrado, Elena se dio cuenta de que nunca podría escapar de la dama de blanco ni del precio que había pagado. Y aunque su amor por Martín era real, la sombra de la dama siempre estaría presente, recordándole que algunas decisiones dejan cicatrices que nunca sanan. A partir de ese día, la leyenda de la dama de blanco siguió viva en el pueblo, una advertencia sobre el amor y los sacrificios que a veces exige. La historia de Elena y Martín se convirtió en un susurro en el viento, un recordatorio de que incluso el amor más puro puede estar destinado a perderse en la oscuridad si no se tienen en cuenta las advertencias del pasado. En las selvas densas de Brasil, donde el eco de la vida silvestre resuena entre los árboles centenarios, se encuentra un pequeño pueblo indígena que ha existido en armonía con la naturaleza durante siglos. Sin embargo, este lugar también guarda secretos oscuros y relatos aterradores que han pasado de generación en generación. La historia que te contaré es la de la mujer de la selva, una figura mítica que ha aterrorizado a quienes se atreven a adentrarse en su dominio. Era una tarde calurosa cuando un grupo de jóvenes del pueblo decidió aventurarse más allá de los límites conocidos de la selva. Entre ellos estaba Lucas, un joven curioso y valiente que siempre buscaba la emoción de lo desconocido. A pesar de las advertencias de los ancianos del pueblo sobre no cruzar la frontera de la selva sagrada, la emoción de la aventura los llevó a ignorar esos consejos. «¿Por qué deberíamos temerle a una leyenda?», dijo Lucas, riendo. «No hay nada que temer, solo es una historia para asustar a los niños». Los demás, impulsados por su valentía, lo siguieron,
convencidos de que su espíritu aventurero los protegería. Sin embargo, a medida que se adentraban en la selva, la atmósfera comenzó a cambiar. Los sonidos de la naturaleza parecían desvanecerse y un silencio inquietante envolvió el grupo. Las sombras de los árboles se alargaban y el aire se volvió pesado, como si la selva estuviera respirando lentamente. De repente, Lucas se detuvo. ¿Sienten eso?, preguntó mirando a su alrededor. Algo no está bien. Los otros jóvenes se miraron entre sí, pero la curiosidad fue más fuerte que el miedo. Sigamos adelante, dijo Ana, una de las chicas del grupo. Quizás encontremos algo increíble. A medida que avanzaban, encontraron un claro rodeado de flores vibrantes y árboles cubiertos de lianas. Sin embargo, en el centro del claro había un altar antiguo, cubierto de símbolos que no entendían. Lucas, sintiéndose intrigado, se acercó para examinarlo. «¡Mira esto!», exclamó, tocando los símbolos. En ese momento, un escalofrío recorrió la selva, las nubes comenzaron a oscurecerse y un viento helado azotó el claro. «Debemos irnos ahora», dijo Marcos, uno de los chicos más cautelosos. Pero era demasiado tarde. Un grito desgarrador resonó entre los árboles y la dama de la selva apareció ante ellos. Era una figura hermosa pero aterradora, con cabello largo y enmarañado, ojos que brillaban como brasas y una presencia que parecía absorber toda la luz a su alrededor. «¿Por qué han invadido mi hogar?», preguntó con una voz profunda y resonante que hizo temblar el suelo. «¿Han venido a profanar lo sagrado?». Lucas, paralizado por el miedo, intentó encontrar sus palabras. No lo sabíamos. Solo queríamos explorar». La dama de la selva sonrió, pero no era una sonrisa amigable. Los curiosos a menudo son los más desafortunados. El precio de su ignorancia será alto. Con un movimiento de su mano, un torrente de viento azotó el claro, y los jóvenes comenzaron a sentir una extraña presión en sus corazones. Ana, aterrorizada, dio un paso atrás. «No queríamos ofenderte. No sabíamos que este lugar era sagrado». La dama se acercó, sus ojos ardían con una furia antigua. «Todo en esta selva tiene un propósito. Ustedes han perturbado el equilibrio. Para restaurarlo deben ofrecer un sacrificio». Marcos, temblando, retrocedió. «¿Qué tipo de sacrificio?». «Una vida a cambio de otra», respondió la dama, con su mirada fija en Lucas. «Su curiosidad lo ha llevado hasta aquí, y su vida es la que se necesita para restaurar el orden». Los jóvenes se miraron, el terror invadiendo sus rostros. Lucas, sintiendo la desesperación de sus amigos, intentó pensar en una salida. No me sacrifiquen a mí. Podemos hacer algo más. Podemos arreglarlo. «Demasiado tarde», dijo la dama, su voz un eco profundo. «Elige. Uno de ustedes debe permanecer aquí, o todos sufrirán las consecuencias». Lucas se volvió hacia sus amigos, sintiendo el peso de su elección. «No puedo dejar que esto suceda. Debemos luchar contra esto». En ese momento, un rayo de luz atravesó la oscuridad y la dama de la selva se detuvo. «¿Estás dispuesto a desafiarme, humano?». Aquellos que desobedecen deben enfrentar su destino. Marcos, sintiendo la creciente tensión, se adelantó. «Yo me quedo. No permitiré que Lucas pague el precio.
Debemos hacerlo juntos. No, gritó Ana. No puedes. No me dejas aquí solo. No puedo vivir con esto. La dama sonrió de nuevo, pero esta vez había un matiz de satisfacción. El sacrificio debe ser voluntario. Entonces, uno de ustedes debe permanecer o sufrirán todos. Lucas sintió como su corazón se hundía en su pecho. No puedo dejar que esto termine así. Si uno de nosotros debe quedarse, entonces soy yo, gritó, empujando a sus amigos hacia atrás. La dama de la selva miró a Lucas con un brillo de interés. Has demostrado coraje, pero el sacrificio es más que solo valentía. Debes entregarte a mí por completo. Sin más opciones, Lucas se acercó al altar. La dama extendió su mano y el aire se volvió denso a su alrededor. La selva pareció cobrar vida y el sonido de hojas y ramas resonó como un cántico antiguo. Recuerda, los sacrificios no se olvidan, dijo la dama mientras Lucas cerraba los ojos, preparándose para lo inevitable. De repente, una luz brillante envolvió el claro y los jóvenes sintieron un tirón en sus corazones. Cuando la luz se disipó, Lucas ya no estaba. Los amigos, todavía temblando, se dieron cuenta de que estaban a salvo, pero a un alto costo. La dama de la selva había tomado lo que era suyo y en su lugar dejaba una lección imborrable sobre la curiosidad y el respeto hacia lo sagrado. Volvieron al pueblo, pero la sombra de Lucas nunca se desvaneció. A menudo se sentaban juntos, recordando su valentía y la vida que había sacrificado por ellos. La historia de la dama de la selva se convirtió en una advertencia que resonó en cada rincón del pueblo, recordando a todos que algunas fronteras no deben ser cruzadas y que el respeto por lo desconocido es esencial para mantener el equilibrio entre los mundos. Con el tiempo, el eco de las risas de Lucas se convirtió en un susurro entre los árboles, y cada luna llena, los jóvenes del pueblo recordaban su sacrificio, y con cada recuerdo aprendieron a respetar y honrar la selva que tanto los había dado. Y así la leyenda de la mujer de la selva continuó, un recordatorio de que a veces el amor y la lealtad pueden llevar a decisiones que cambian el destino de quienes se atreven a soñar. En un pequeño pueblo costero en el norte de Escocia, conocido por sus acantilados escarpados y la furia incesante del mar, vivía un viejo pescador llamado Angus. Había pasado toda su vida en esas aguas, enfrentando tormentas y desafíos, pero siempre regresaba a tierra firme, salvo y sin temor. Sin embargo, había una historia que pocos querían recordar. Un secreto enterrado en las profundidades del océano y que pronto cambiaría la vida de Angus para siempre. Una noche, mientras la niebla comenzaba a envolver el puerto y la luna apenas iluminaba el horizonte, Angus decidió salir al mar. Era una costumbre suya pescar bajo la luz tenue de la luna, donde decía que los peces eran más abundantes. Los viejos del pueblo le habían advertido sobre una parte del mar que debían evitar, conocida como el abismo de los condenados. Según la leyenda, una antigua criatura habitaba en esas aguas, devorando las almas de aquellos que se atrevían a cruzar sus límites. Pero Angus, como muchos otros, consideraba esas historias como simples cuentos para niños. Son solo leyendas, pensó mientras preparaba su bote. No hay monstruos en el mar, solo tormentas y viento, y he sobrevivido a ambos. Remó hacia el este,
más allá del puerto, más allá de las luces titilantes del pueblo, adentrándose en la oscuridad insondable del océano. A medida que avanzaba, la niebla se hizo más espesa y el silencio más pesado, como si el mundo mismo contuviera la respiración. Pero Angus, con su confianza inquebrantable, siguió remando, sus pensamientos centrados solo en la pesca. Tras varias horas de espera, sin ningún pez en su red, Angus comenzó a sentir algo extraño en el aire. El viento, que antes era calmado, había cesado por completo, y el agua, normalmente en constante movimiento, estaba inquietantemente tranquila. Era como si el mar se hubiese congelado bajo el poder de una fuerza invisible. De repente, una brisa gélida lo envolvió, y un sonido lejano, similar a un lamento, llegó hasta sus oídos. «Debe ser el viento entre los acantilados», se dijo, pero en el fondo sabía que algo estaba mal. Sin previo aviso, el bote comenzó a balancearse violentamente, como si una fuerza invisible lo estuviera arrastrando hacia el centro del mar. Angus, alarmado, agarró los remos y trató de luchar contra la corriente, pero era inútil. El agua, que antes estaba tranquila, ahora parecía tener vida propia. Era como si el mar lo estuviera empujando hacia algo que lo esperaba en las profundidades. Entonces lo vio. A lo lejos, entre la bruma y las olas furiosas, apareció una silueta. Parecía una mujer, de piel pálida y cabello largo, flotando sobre el agua. Sus ojos brillaban con un resplandor sobrenatural y su cuerpo emitía una luz tenue que parecía desintegrarse en la niebla. Angus, paralizado por el terror, no podía apartar la mirada. «¿Quién eres?», gritó, su voz quebrada por el miedo. «¿Qué quieres de mí?». La figura no respondió. En lugar de eso, comenzó a acercarse lentamente, deslizándose sobre el agua sin esfuerzo. Cada paso que daba, el mar parecía susurrar su nombre. Angus sintió un frío que penetraba hasta sus huesos, como si el mismo océano estuviera drenando su energía, su vida. «¡Vete!», gritó desesperado, remando con todas sus fuerzas para escapar, pero el bote no se movía. Estaba atrapado, como si una fuerza invisible lo retuviera en su lugar. La mujer llegó al borde del bote y, con una mano espectral, tocó la madera. En ese instante, Angus sintió un dolor indescriptible en su pecho, como si algo estuviera tirando de su alma. Sus recuerdos, sus emociones, todo lo que lo hacía ser quien era, comenzaban a desvanecerse, absorbidos por esa entidad. Mientras la oscuridad lo envolvía, recordó las palabras de los ancianos del pueblo. El abismo de los condenados no es un lugar, es un ser, una entidad que consume a aquellos que se aventuran demasiado lejos. Luchando por mantenerse consciente, Angus intentó gritar, pero sus palabras fueron ahogadas por el viento y el agua. La criatura, satisfecha con su presa, comenzó a arrastrarlo hacia el fondo del mar, su cuerpo desvaneciéndose en la niebla junto con el bote. El amanecer trajo la luz al pequeño pueblo costero, pero Angus nunca regresó. Los pescadores encontraron su bote a la deriva, vacío y sin señales de lucha, como si el mar simplemente lo hubiera tragado. La noticia corrió rápidamente por el pueblo, y los ancianos, con pesadas miradas, supieron que la leyenda era real. Desde ese día, nadie volvió a adentrarse en el mar durante la noche. El nombre de Angus se convirtió en un susurro, una advertencia,
para aquellos que se atrevían a desafiar las fuerzas oscuras que acechaban bajo las aguas. Pero a veces, en noches de niebla, los pescadores afirman ver una figura flotando en la distancia, con ojos que brillan en la oscuridad, recordando a todos que el abismo de los condenados siempre está esperando a su próxima víctima.